Don Evaristo nace durante la Guerra Civil Española y pasó sus primeros años de infancia en Argentina. Ya más tarde, de regreso a España, se tituló como ingeniero industrial en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y luego donde también años después se sacó el doctorado. Toda su vida laboral ha estado trabajando como ingeniero industrial, que para eso fue para lo que se formó. Y cuando ya tuvo tiempo, una vez que se jubiló, pues puso en marcha a dedicarse a su asignatura pendiente, que era la historia. Cursó estudios de humanidades en la Universidad del País Vasco y en la UNED, y esto le llevó a cumplir su sueño, que fue escribir la historia del pueblo donde nació, Benafaces. Lleva investigando en este archivo presencialmente desde el año 2022, aunque años anteriores ya se había puesto en contacto con nosotros, con el Archivo Ducal de Medinaceli, lo que le ayudó a publicar este libro que tenemos aquí, que más tarde lo podréis hojear, también lo pondremos encima de la mesa, en el que nos cuenta 1000 años de historia de su pueblo. Y de ello nos va a hablar hoy, en esta ponencia que ha titulado Linaje Ulloa Sarmiento, desde 1440 hasta 1637, posteriores condes de Villalonso. Bienvenido, don Evaristo. Familia Ulloa Sarmiento, creación, plenitud y decadencia de un linaje. Ha sido para mí este monumental y legendario Hospital Tavera una fuente incalculable de conocimiento para descubrir el pasado de mi tierra, tierra que hasta un pretérito no muy lejano y desde la llegada de Alfonso III al río Duero se había llamado Campo de Toro. En este amplio territorio del antiguo Reino de León parece que el tiempo ha ocultado la huella de su pasado, cuyo único recuerdo apenas se manifiesta en la ciudad de Toro. Estas fueron las razones que me llevaron a profundizar en el pretérito del lugar en que nací. Valle que extiende su llanura desde los pies de la antigua Amayóbriga, hoy Tiedra, asentada sobre un espolón del suroeste de los montes de Torozos, hasta la llamada Tierra del Pan. Enfocada mi investigación a descubrir este pasado, comenzaron las visitas a diversos archivos, siempre precedidas de biografías sobre lugares que estudiaba. Fue el trabajo de doña María Josefa Sanz Fuentes sobre el señorío de Villalonso el que me condujo al Archivo Ducal de Medinaceli. Y aquí encontré un venero de información recopilada a lo largo de diversos siglos, la cual me permitió consultar una historiografía colmada de datos para el estudio que me había propuesto. Son más de 500 documentos, ordenados cuidadosamente en 7 unidades, denominadas legajos, los que comprenden el fondo Villalonso, todos los cuales se relacionan con el linaje Ulloa Sarmiento y sus señoríos Villalonso, Benafarces y San Miguel de Cros, con sus términos y anexos. Los dos primeros por su cercanía, unos 2 kilómetros les separan, aunque autónomos en su quehacer diario, siempre han mantenido cierta unión material y sentimental entre sí. Así nos lo demuestra el primer escrito que hemos hallado sobre los mismos, de finales del siglo X, diploma que existe en la colección documental de la Catedral de León. En él mismo se distribuyen unos 50 villas o lugares, a veces media parte de ellas, entre 3 personajes descendientes del que fue el primer conde de Salgrada, Diego Muñoz, fallecido en el 951. A su nieto Munio Fernández le corresponden unos 22 de estas villas o partes de ellas, todas sitas en Campo de Tauro, entre las que se encuentran Villa de Adelonso, Villalonso, y Huanifaragues, Benafarces, el pueblo donde él nació, ¿vale? Villas estas dos que siglo y medio más tarde, 1137, recibirán conjuntamente carta de fuero otorgada por el emperador Alfonso VII, con la exigencia de que el producto recolectado por los yugueros sea entregado en Toro. Linaje Ulloa Sarmiento. Comienza la existencia de la saga Ulloa en Toro, a finales del siglo XIV, cuyos personajes principales son encarnados por los hermanos Juan Alfonso de Ulloa y Pedro Yáñez de Ulloa, ambos hijos del matrimonio formado por don Juan Pérez de Ulloa y doña María Yáñez de Andrade, procedentes de Santa María de Puñeda,
y afincados en Toro al menos desde una generación anterior. Tanto don Juan Alfonso como don Pedro Núñez de Ulloa son doctores y desempeñan altos cargos en la corte de Juan II, pero Yáñez es oidor de la audiencia de este rey y refrendario de su consejo. El hilo conductor de esta microhistoria tiene su origen en Pero Núñez de Ulloa, quien casó 2 veces, la primera con doña Isabel San Juan, con quien tuvo 5 hijos, 2 varones, Juan y Francisco, que murieron pronto, y 3 mujeres. En unas segundas nupcias, cuyo casa nuestro personaje con Juana de Herrera, con quien también tiene 5 hijos. Entre estos 2 hijos se propuso imprimir cierto sello de nobleza. Se perfila la ambición de nuestro personaje en la adquisición de propiedades, base sobre la que se asentaba el estatus social de todo magnate. Las primeras compras de terrenos que conocemos realizadas por el doctor Peribáñez datan del 3 de octubre de 1412, donde adquiere de Díaz Sánchez de Benibáñez, canciller mayor del reino de Juan II, por el precio de 2.000 florines, los derechos sobre todos los vástagos, heredades de pan, casas nuevas, suelos, mantiegas, prados, fuentes, etcétera, que tenía Villalonso y Benafarces. A esto se le suma la adquisición en el año 1432 de tierras en las villas de Casasola, Morales, Santibáñez de la Mota, Villabarba, etc. Con anterioridad había conseguido de la enmienda de Castilla, pertenecientes a la Orden de Alcántara, todas las posesiones que dicha orden ostentó en Villalonso, Benafarces y Pozo Antiguo. Y por estos años ya se entitulaba señor de la Mota. Al final de la vida del doctor Peribáñez había acumulado una amplia hacienda que se extendía por varias zonas del Alfoz de Toro, Villalonso, Benafarces, San Juan de Bolades, etc. Y como donarios reales, hacía años que disfrutaba de los portazgos y mantiegas de las ciudades de Toro y Zamora. Por gracias del rey Juan II, más la tenura, en compensación de su servicio a la corona de la villa de Villena por su adjudición, fortaleza, vasallos y tierras, como cabecera de mayorazgo a constituir, villa que ocupó por su primogénito el año 1440 hasta el último día de su vida, en 1444. En su testamento, año 1442, el doctor Pedro Yáñez de Ulloa dejó fundado el referido mayorazgo, el cual comienza así: cumplidas y pagadas mis deudas y el quito que tomé para dar por Dios y para mi ánima y para pagar alguna deuda del remanente de mis bienes, hago herederos a todos mis hijos, salvo el tercio de mis bienes que mando haya mejora Juan, mi hijo mayor, y con este tercio de mejora lo hago por vía de mayorazgo para toda su vida, y después de sus días lo haya su varón mayor, y así sucesivamente. Juan de Ulloa, primer señor de Villalonso y Benafarces. Muere el doctor Peribáñez en 1444 y toma posesión de dicho mayorazgo su primogénito, Juan, a quien se encuentra destinado como primer poseedor. Fue Juan de Ulloa una persona díscola, de carácter impulsivo y pendenciero, insurrecto a toda dogma social. Siendo su hermano Rodrigo alcaide de la fortaleza de Toro, Juan se impuso en la ciudad e hizo honores a su apodo de tresquilado y de malo, quitando del medio a cuantos se le oponían. Mandó ahorcar en las ventanas de sus respectivas casas al licenciado Rodrigo de Valdivielso, oidor de la audiencia del rey, y su consejo, y a Juan de Villalpando, caballero principal, por el mero hecho de oponerse a sus abusos. Aprovechó la inestabilidad política existente para establecerse en la conspiración, adhiriéndose a la causa de doña Juana la Beltraneja y cometiendo 1000 tropelías en su aliado Abeldaño, mayordomo de la fortaleza de Castronuño, con quien se asoció. ¿Me dais un poquito de agua? Castronuño.
Por rebeldía y actitudes desleales, el príncipe del Alfonso, durante su corto mandato, 1465 al 68, ordenó la confiscación de sus bienes, entre los cuales se encontraba la villa de Villena y su fortaleza, con su término y vasallos, villa que fue desfalcada por el propio Juan de Ulloa antes de su entrega. Arrebató a su hermano Rodrigo la alcaldía de la fortaleza de Toro para cederla con la ciudad a la facción de doña Juana, contribuyendo así a que ésta y su esposo Alfonso V de Portugal la ocupara, convirtiéndola en baluarte de resistencia de la facción juanistas. Aparte, son varias las tropelías que realiza nuestro personaje en estos días, tanto en Toro como en Zamora, Coreses y otras villas del entorno zamorano, ayudado por las huestes de Abeldaño. Fenece Juan de Ulloa de enfermedad en el sitio de Toro, siendo la máxima autoridad de esta ciudad, el 18 de enero de 1467, mes y medio antes de la batalla de Toro. Y a partir de esta fecha rige la misma doña María Sarmiento, su viuda, junto con el conde de Merialba, como autoridad portuguesa. En este lugar, que resultaba una ciudad inexpugnable por ser una plaza bien amurallada, se dieron varios aciertos durante el tiempo en que se mantuvo como bastión de la guarnición portuguesa, provocando por cierta facción de la población no afecta a Juan. Cansados de la maltrecha situación a que estaban sometidos por las autoridades del sitio, gobernando por el portugués conde de Merialba y los excesos de la soldadesca portuguesa, fraguó una conspiración para encontrar la manera de verse libres de los tiranos. Fueron cabecillas de las mismas los ciudadanos toresanos Juan de Moroy, Pedro Pañón y Alfonso Fernández, acaudillados por Antonia García, esposa del primero. Fracasado este intento, la derrota resultó trágica al conocer el conde de Merialba la identidad de los líderes rebeldes a quien mandó ejecutar públicamente, intensificó el control sobre el resto de la población. A pesar de este luctuoso suceso, los sitiados no se arredraron y siguieron insistiendo en buscar la manera de que la ciudad quedara liberada. Fue un pastor de ovejas, Bartolomé, quien profundo conocedor de los alrededores de Toro, condujo a grupos de soldados por el único lugar no vigilado de la ciudad. Se trataba de la ladera escarpada que existe entre el río Duero y el día 19 de septiembre de 1476 los sitiadores lograron penetrar en la ciudad de noche, liberándola, aunque no así la fortaleza donde se alojaba María Sarmiento, quien se resistió un par de meses más. Ante el triunfo de los reyes católicos en la contienda, doña María rinde la fortaleza y varios castillos del entorno, Villalonso, Tiedra, Castruñano, La Mota, etc. En el mes de diciembre de este mismo año, bajo una capitulación sumamente generosa por parte de los reyes católicos, obtiene el perdón de su majestad para ella, su familia y seguidores, y en especial un perdón para su difunto esposo, con reconocimiento de todos los títulos que disfrutaba antes de los luctuosos acontecimientos, más la devolución de todos los bienes anteriormente confiscados por el príncipe Alfonso, excepto la villa de Villena. Juan de Ulloa, en su testamento se arrepiente con gran sentimiento de haber hecho tanto daño a su querida madre, ya difunta, a quien considera su principal sufridora de sus abominables actos. También deja escrito en el testamento que, por cuanto el señor rey don Alfonso, rey de Castilla y de Portugal, me hizo una merced, la cual sabe mi mujer y también Rodrigo, Epero Vargas, mando que mis herederos no gocen de ella, por cuanto no es justa. Ruego a la dicha mujer que esté presente, que está presente, que ninguno no lo sepa. E mando que si muriese de este mal, de que Dios plega que me guardan, que me entierren en San Martín de Villalonso y me hagan una sepultura pobre, que tal la merezco por ante Dios, más pobre y más mala que nunca la mereció cristiano. Tal vez porque la ciudad de Toro se encontraba sitiada en estos días, el cadáver de Juan Ulloa fue sepultado en Toro, en la misma iglesia que lo fuera su padre. Finalizada el testamento, Juan Ulloa insistió en su idea projuanista con esta frase:
e mando que mi mujer y mis fillos sigan al señor rey don Alfonso, rey de Castilla y de Portugal, y lo sirvan bien, porque esta es mi voluntad. No lo sé, porque no soy historiadora. Diego de Ulloa, tercer señor de Villalonso y Benafarces. Diego de Ulloa casó con doña Isabel de Fonseca, descendiente de una familia notable de Toro. Pronto lo vamos a implicar en varios litigios en el ámbito social de esta ciudad. Como señor de Benafarces y Villalonso, donde se explotaban las canteras de estas dos villas para la construcción de edificios, tanto en Toro como en pueblos del entorno, decide imponer una remuneración para sus arcas de 2 maravedís a los habitantes de Toro, por la saca de piedras de dicha cantera, asunto que es denunciado a las autoridades zamoranas, quienes le prohíben llevar a cabo tal acto. En otro caso, se propuso prohibir sacar la leña del monte de Toro a los vecinos de dicha ciudad, por el simple hecho de encontrarse cerca de San Miguel de Cros, antiguo convento, y en esta fecha, coto familiar que él posee en renta, pretensión que también le es denegada por el concejo de esta ciudad. Entre los casos más señalados se hallan la muerte del alcalde Juan Vázquez, de la que fue promotor Diego, junto con otros 20 vecinos más, y al encontrarle responsable de este óbito, es condenado a la suspensión de sus funciones como regidor de la ciudad por el término de 3 años y al destierro de la misma y su término por un tiempo de 2 años, destierro que le fue obligado a cumplir. Reinando el emperador Carlos V, Diego de Ulloa se implica en las comunidades de Castilla, causa por la que es condenado a muerte, cuya sentencia le fue conmutada por 10.000 ducados de oro. Le entrega a dicho señor de los bienes que el rey le había confiscado, tanto a la fortaleza de Villalonso como los 2 señoríos, Villalonso y Benafarces. Fue ejecutada por Cristóbal de Saldaña ante el escribano de Toro, don Francisco de Anjuar, y el alcaide de la fortaleza, don Juan de Heredia. A lo largo de este matrimonio y durante la vida de Juan Ulloa, padre de Diego, ambas familias habían acumulado un importante patrimonio, heredado de Paribáñez y de Juana Herrera, y parte obtenida por su majestad, como la adquisición en Fitausis al convento de Santa Sofía de Toro del monasterio de San Miguel de Cros y tierras del entorno, donde vinculan todos sus bienes legítimos, mediante la fundación de un nuevo mayorazgo con destino a su hijo primogénito, Juan Gaspar. Ambos mayorazgos, que hereda conjuntamente cada primogénito de este linaje, fortalecerán económicamente a su poseedor, asunto que acometieron con fechas 25 de octubre de 1529. Entre los bienes vinculados se encuentran los siguientes: la fortaleza de Villalonso, y de todas las partes que le pertenecen en dicho lugar y en sus terrenos, y en el de Benafarces, en sus terrenos, en su jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio. Heredamientos, casas, huertas, viñas, tierras, prados de San Miguel de Cros y Castro Quemado, más de 2.265.000 maravedís de dote y 1.000 florines de arras de doña Isabel, y de todos los demás bien que por cualquier título le pertenece, a cuyo goce llamaron a Juan Gaspar de Ulloa, su hijo mayor varón legítimo, y después a su nieto, varón mayor legítimo, y así sucesivamente. También agrega que lo goce a la muerte de sus padres, conjuntamente con el mayorazgo fundado por el doctor Yáñez de Ulloa, heredado de Juan de Ulloa. Juan Gaspar de Ulloa Sarmiento, cuarto señor de Villalonso. A la muerte de Diego de Ulloa le sucede su hijo primogénito, Juan Gaspar, quien con fecha de 7 de septiembre de 1524 había sellado sus capitulaciones matrimoniales con doña Guimar Pardo Tavera, hija de Arias Pardo de Ereza y de María de Tavera, naturales de Sevilla, hermana del cardenal Tavera, con el fin de que doña Guimar Guiomar no reclamase importe alguno de la legítima de sus padres, el propio cardenal Tavera, su tío, le cede 100 cargas de trigo de renta en cada año, para ella y sus herederos,
compradas por estas fechas a Diego Ulloa de sus propiedades. Aparte, doña Guiomar recibe la correspondiente dote en arras de su esposo Juan Gaspar. Fue doña Guiomar una mujer previsora al suscribir con sus bienes y rentas dotales varios juros de heredad, los cuales constituyeron una fuente de ingresos para los sucesivos señores del linaje, a pesar de que este periodo vemos que cesa el progresivo aumento de adquisición de bienes cuando el matrimonio se ve obligado a solicitar un primer censo con cargo al mayorazgo de 50.000 maravedíes para poder sufragar los gastos de desplazamiento de su hijo, comendador de Monroy y Peñarroya, de la Orden de Calatrava en las jornadas de Flandes. Este matrimonio tuvo 8 hijos y a la hora de heredar, cada uno tuvo que conformarse con la dote que en su día había recibido, uno al casarse y algunas de las hijas al ingresar de monjas. Muere doña Guiomar en septiembre del 1546 y su esposo en 1559, ambos en Toro, y son enterrados en la iglesia de San Juan de Gascós, parroquia donde tiene reconocido el derecho de ser sepultado desde tiempos de su padre, Diego Ulloa Sarmiento. Diego Gaspar de Ulloa Sarmiento, quinto señor de Villalonso y Benafarces. Bueno, yo me imagino que él lo iba a resumir todo, yo os lo tengo que leer, ¿vale? Tranquila, lo estás haciendo muy bien. El quinto señor de Villalonso y Benafarces, don Diego Gaspar de Ulloa Sarmiento, nace a primeros de junio del año 1537 en Toro. Casa con doña Francisca Osorio, hija de don Francisco Osorio, señor de Bandonquillo, y doña Catalina de Acevedo y Fonseca. Tenemos pocos datos disponibles de este periodo, a excepción de la inflexión económica que nos manifiestan los numerosos censos firmados por el matrimonio e imputados contra los dos mayorazgos. Esta fue la pesadilla de doña Francisca a lo largo de su vida, circunstancias que manifiesta en su testamento, recordando que en alguna ocasión la deuda de 235.000 ducados contraída por el matrimonio les condujo a cierta precariedad. Deuda que, al no haber podido ser pagada a la muerte de don Diego, quedó a cargo de doña Francisca, salvadora en parte de los bienes que le pertenecía a su dote. Juan Gaspar de Ulloa Sarmiento, sexto señor de la saga, a la muerte de su padre, recibe en herencia los dos mayorazgos que como primogénito le correspondían, pero repudia la legítima, liberando así de la deuda que sus padres habían acumulado en vida. 3 años más tarde firma sus capitulaciones matrimoniales. Procedía doña Teresa de una familia sevillana, formada por don Juan de Saavedra y doña Ana Zúñiga, ambos difuntos. Como Teresa había estado tutelada por la duquesa de Alcalá, de hecho, 5.000 ducados de los 50.000 de la dote le fueron entregados por dicha duquesa. Juan de Ulloa, a lo largo de su vida, llegó a ostentar, aparte de ser regidor de Toro, oficio que desempeñó también sus antecesores, el cargo de mayordomo del rey, después de haber comenzado su singladura en calidad de servidor de la corona al ocupar la plaza de procurador en Cortes. Tenemos tiempo, ¿no? Vale. A ver. Y haber ayudado a la corona económica y humanamente para rechazar el ataque inglés a la ciudad de Cádiz, 1596. En 1598 alcanzó la mayordomía de la emperatriz, escalón que le lleva definitivamente a ocupar el cargo de mayordomo del rey, y con la subida al trono de Felipe III obtiene el primer título nobiliario para el linaje Ulloa Sarmiento, al ser nombrado en diciembre del 1599 conde de Villalonso. Con respecto a doña Teresa, mujer dedicada por entero a gestionar la situación económica familiar, desempeñó una relevante función inhibiendo a su esposo de la gestión financiera. Fue hábil al tramitar los censos que de alguna manera agobiaban al matrimonio y sagaz en la gestión de nuevos compromisos para solucionar la necesidad económica, faceta que se contraponía al carácter despreocupado de su esposo Juan, hombre acostumbrado a dilapidar su fortuna entre sus dispendios económicos y afición al juego en el círculo lúdico de la capital madrileña.
En este periodo, y hasta poco antes de la muerte de Juan de Ulloa, 1602, el matrimonio suscribe varios censos, uno de ellos por un principal de 1.087.500 maravedís. Don Juan de Ulloa, primer conde de Villalonso, tiene una vida relativamente corta. Muere el día 7 de julio del año 1602 en Valladolid, donde se encontraba la corte, y en su testamento declara herederos universales de la legítima a sus 3 hijos y nombra curadora de los mismos y de su casa y estado a su esposa Teresa. Ante tal muerte es de suponer que las condiciones económicas de esta familia no fueron óptimas a las deudas contraídas con los censos. Ahora hay que considerar la falta de ingresos al fenecer el cabeza de familia. Uno de los primeros censos que la viuda y tutora del estado de Villalonso solicita a la corona está basado en el descenso de sus rentas en 1606 por la esterilidad del año. Siéntate ahí. Me salto un poco, ¿no? Sí, porque no acaba. Por ahí. A estas circunstancias se suman los compromisos familiares y entre ellos las dotes a los hijos que se emancipan y contraen matrimonio. Aunque doña Teresa Zúñiga y el conde Juan Gaspar de Ulloa solo tuvieron 3 hijos, de los cuales el menor, Gaspar, murió a la edad de 8 años, llegado el momento de las nupcias de su hija Francisca Teresa, suscriben unas capitulaciones en las cuales, ante la maltrecha economía de esta familia, se acuerda que doña Francisca renuncia a la legítima de sus padres a cambio de una dote por casamiento que le entregara a su hermano Diego de 60.000 ducados. Razón por la que doña Francisca se compromete a no pretender cosa alguna de este condado mientras viva su hermano. Pero en caso de fallecer este sin herederos directos, es ella y su descendencia quien conserva sus derechos de sucesión. Su viuda, doña Antonia de Toledo y Benavides, rige con un corto tiempo en estos 2 estados, pero pronto, apenas transcurridas 2 semanas de haber muerto don Diego, lo reclama don Fernando María, conde de Castellar, hijo mayor de doña Francisca de Ulloa, al cual le son otorgados todos los mayorazgos por el corregidor de Toro, excepto el de Villalonso, que lo consigue de la Casa de Consejo de esta villa. Ante la irregularidad en que se encontraba por estos años ambos mayorazgos, pronto aparecieron pretendientes a la posesión de los mismos por parte de los descendientes de los herederos directos de los Ulloa. Sí. Por una parte, los descendientes de las 2 hijas mayores que el doctor tuvo en su primer matrimonio, y por otra, de los 2 hijos de su segundo matrimonio. Sí, sí. Don Fernando, al estar ya en posesión de este mayorazgo, rechazó dicha pretensión y pidió amparo para que se mantuviese así. Este litigio duró hasta septiembre de 1650, año en que murió el conde don Fernando, dejando a su mujer como autora de su hija mayor, doña Teresa María, la cual tomó posesión judicial por el mes de octubre de este año de los estados de su padre, entre los que se encontraban los que había adquirido del conde de don Diego, posesión que gozó hasta diciembre de 1651. Al haber quedado rota la agnación, este mismo año sale el marqués de Riva, hermano del difunto Miguel Ángel Arias de Saavedra, exponiendo que él, que se había transferido la posesión civil y criminal del condado de Villalonso y mayorazgo que fundó el doctor Yáñez, según y como lo había poseído su hermano don Fernando. A mediados del mes de diciembre del 1656, la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid sentencia que la tenura del Estado y Casa de Villalonso recae en don Josep Cárdenas y Ulloa, conde de Bacarés, personaje descendiente de la rama de don Rodrigo Ulloa. La noticia se recibe en los 2 señoríos, tanto en Benafarces como en Villalonso, a finales de diciembre de dicho año. Litigio y concurso de acreedores del estado de Villalonso. Poco tardará el nuevo conde de Villalonso en encontrarse involucrado en problemas económicos, debido a la que no muy próspera hacienda heredará en este estado, sus rentas y censos. Los compromisos adquiridos por las 3 últimas generaciones del linaje Ulloa Sarmiento habían creado una situación económica insostenible, y a ella tuvo que hacer frente el nuevo conde de Villalonso y marqués de
Bacares, Bacares. y con posterioridad su hija y sucesora, doña Francisca. En el litigio que se establece como consecuencia de la Junta de Acreedores de la Real Chancillería de Valladolid el año 1657, se hace un balance económico en el que aparece una deuda de 2.350.000 maravedíes, debido a los censos y rentas contraídos por dicho condado. El proceso en cuestión contra el Estado de Villalonso se resolvió en sentencia del mes de julio de 1667, en la cual la Real Audiencia afirmó que debemos mandar y mandamos se vendan todos los bienes concursados de dicho Estado de Villalonso, del que se hizo pleito y concurso de acreedores, excepto la cabeza de dicho Estado, la cual mandamos que no se venda. Parte de esa deuda se saldó en una primera instancia mediante la venta de 28 quiñones de tierra de sembradura que el mayorazgo creó por don Diego y doña Isabel, que el mayorazgo creado por don Diego y doña Isabel poseía en Benafarces. Una vez pagada la deuda, Benafarces quedó bajo la condición jurídica y señorial contenida en un documento fechado el 11 de mayo de 1672 en esta villa, que dice: el conde de Villalonso es señor de esta villa, de Benafarces, y en ella tiene jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, y como tal elige y nombra 2 personas, las que aparecen por alcaldes ordinarios y otras 2 por alcaldes de la dicha hermandad, que haya de ser de todos los vecinos de ella. En año 1673, de acuerdo con la carta ejecutoria y sentencia de venta de bienes, se vende, por una parte, la mantiniega de la ciudad de Zamora y sus tierras, más las de la ciudad de Toro, una casa en Toro y el río que llama del estado de Villalonso. ¿Acabo ya? No, con fecha de 4 de julio de este mismo año, el conde de Villalonso, don Lorenzo de Cárdenas y Ulloa, vende el convento de Santa Clara de Valladolid, los portazgos de Puente y Puerta de Ciudad de Toro, suma que se compensa con los censos atrasados que dicho condado debe a este convento. Saldadas todas las deudas, queda reducido el patrimonio del condado de Villalonso a las propiedades residuales existentes en Villalonso, Benafarces y San Miguel de Cros, todas ellas vinculadas al título de condado de Villalonso. Habíamos dejado el condado de Villalonso en manos de la hija de... No, me queda una página y la voy a leer. Hemos empezado más tarde. Habíamos dejado el condado de Villalonso en manos de la hija de don Josep de Cárdenas, doña Francisca, tenura que con posterioridad... Un minuto, pasa a don Lorenzo de Cárdenas, hermano de don Josep, motivos que ignoramos, aunque conocemos que con posterioridad toma este mayorazgo de Villalonso Catalina Ventura Colón de Portugal, quien casa con don Jaime Francisco Fez. El año 1784 se disputa la posesión en tenura del condado de Villalonso entre el marqués de Cogolludo, duque de Santiesteban por una parte, y por otra parte el tenente, en este momento excelentísimo señor duque de Liria y de Veragua. Para el condado de Villalonso, Veragua. Para el condado de Villalonso, a la familia ducal de Medinaceli por el casamiento de doña Joaquina de Benavides y Pacheco, duquesa de Santiesteban del Puerto, marquesa de Malagón y condesa de Villalonso, con don Luis María Fernández de Córdoba y Gonzaga, duque de Medinaceli. A esto le sucede su hijo único, Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, duque de Medinaceli, el cual, a mediados del siglo, vende el remanente de los bienes que formaban el mayorazgo fundado por don Diego de Ulloa y doña Isabel de Fonseca, hacienda que les queda de lo que fueran los señoríos de Benafarces, Villalonso y Peñagonzalo. Sí, Peñagonzalo. Y las viñas de cercado de San Miguel de Cros. Peñagonzalo es la zona donde estaba
el convento de San Miguel de Cros. Época en que ya estaba derogada la ley de mayorazgos y las regalías y mercedes otorgadas por las leyes habían pasado a ser propiedad de todos aquellos feudales que en este momento las poseían. También el régimen feudal, con sus títulos de duques, marqueses, condes, etc., fueron extinguidos a efectos legales.